Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a una nueva sesión de divulgación AFI dedicada en esta ocasión pues al análisis de un tema tan de actualidad y tan interesante y a su vez tan complejo como es la implantación de sostenibilidad en el sector financiero. En esta ocasión lo vamos a hacer en un formato de podcast, el cual se encuentra encuadrado dentro de una dinámica de sesiones que anualmente realiza la firma debido a su compromiso con el análisis de la sostenibilidad en el sector financiero. Lo venimos denominando el mes de las finanzas sostenibles y se ha venido desarrollando desde el final de abril y durante el mes de mayo. Y en relación con el análisis del impacto, de las consecuencias, en fin, de toda la casuística, ¿no?, de la llegada de sostenibilidad al sector asegurador local, contamos hoy con María Luisa Álvarez, inspectora de seguros y jefa del área de sostenibilidad en la Dirección General de Seguros. Bienvenida, muchas gracias. Quería en ese sentido agradecer tanto a María Luisa muy especialmente, pero también al conjunto de la Dirección General de Seguros, su deferencia, su atención y especialmente también su paciencia con AFI, porque atienden absolutamente siempre, en todas las ocasiones, cualquier requerimiento que sale de nosotros. Bien, como decía al inicio de mi intervención, mantendremos una conversación con la experta María Luisa Álvarez en términos panorámicos, en términos perimetrales, para entender desde un punto de vista sectorial, pero muy especialmente desde un punto de vista de supervisión, el grado de implantación y los efectos e impactos de la llegada de sostenibilidad y a lomos, ¿no?, de esa abrumadora regulación que impactó al sector. Y para ello lo haremos en tres grandes bloques. El primero de ellos será el análisis de impacto de la sostenibilidad en el sector asegurador, el segundo, las iniciativas tomadas por parte del supervisor en materia de sostenibilidad, y muy especialmente, y ahí creo que tiene especial relevancia, ¿no?, por la especial complejidad normativa, María Luisa nos hablará de las novedades normativas que han llegado. María Luisa, bienvenida quería consultarte sobre ese enfoque perimetral, ese enfoque panorámico, ¿no?, del impacto de sostenibilidad en el sector asegurador local. Bueno, lo primero, buenos días y muchísimas gracias a todos y muchas gracias a AFI en particular por su invitación, que para nosotros es un placer poder estar siempre aquí. Gracias a vosotros. Y finalmente lo que podemos decir del impacto del sector asegurador, de la sostenibilidad del sector asegurador, es que es muy elevada. Está claro que el sector asegurador se va a ver claramente impactado tanto en el activo como en el pasivo y a nivel de gobierno. Pero la noticia buena es que yo creo que el sector asegurador lleva viendo durante muchos años el cambio climático estaba afectando a su negocio. Al final no estamos hablando de una empresa que todo este tema normativo de sostenibilidad le venga de nuevo, sino que el sector asegurador tiene los riesgos climáticos claramente como uno de los riesgos a los que se encuentra afectado. Entonces lleva muchos años analizándolo y por lo menos tiene experiencia y yo creo que va un paso por delante de otros sectores. El impacto claramente muy elevado, no podemos negarlo. Tenemos riesgos físicos en cuanto a todos aquellos daños directos que se producen como consecuencia de los riesgos climáticos, ya sean incrementos de la temperatura, huracanes, tormentas, etcétera. Los riesgos de transición, todos aquellos riesgos que pueden producir una caída del valor de los activos, que en este caso tengan las entidades aseguradoras y que por tanto el valor de su activo pueda verse mermado, al margen de los riesgos de responsabilidad que puedan surgir en caso de que no se realicen determinadas medidas. Es un impacto tanto por el lado de los activos, ya digo que por el lado de activos estaríamos hablando de unos 300.000 millones de euros aproximadamente a finales del 2022. Sí, gestionados, sí. Que tenían de gestión las entidades aseguradoras, con lo cual es un impacto muy elevado del riesgo de transición, un posible impacto muy elevado. También es un impacto a nivel económico. El sector asegurador representa alrededor del 5% del PIB, con lo cual es un impacto económico. Pero por el lado de los pasivos es indudable que es un aumento de la peligrosidad, un aumento de la probabilidad y de la exposición a determinados riesgos que sin duda va a afectar al pasivo del sector, que el propio sector tendrá que ver, analizando su propio negocio, si realiza determinadas modificaciones sobre sus productos o no. Y también un poco en función del reaseguro, si se ven variaciones tanto en el tipo de reaseguro como en el precio del reaseguro. Y al margen de activo y pasivo, es un efecto a nivel gobierno total. Al final la gobernanza de las entidades aseguradoras tiene que cambiar y tiene que incluir este riesgo de sostenibilidad dentro de su gobierno. Estamos hablando de la gestión de ALM,
como del negocio que estábamos hablando, así como la política de remuneración, en fin, yo creo que es un cambio total para las entidades aseguradoras. Es por lo que dices, y bueno, conociendo un poco el sector asegurador, es uno de los sectores más impactados, ¿no? Porque por la parte del activo, al final siempre se ha hablado del sector asegurador como el inversor institucional, por tener que tener esas inversiones haciendo un backing, ¿no? Respaldando los riesgos asumidos en el pasivo. Por la parte del pasivo, indudablemente, tienes una exposición total, ¿no? A riesgos, en este caso, climáticos o asociados al mismo. Y efectivamente por la parte de gobernanza que afecta a todas las empresas, pues en la parte de seguros, teniendo estas dos masas de balance tan afectadas, indudablemente. Muy bien, muy clarificador. Respecto de la segunda parte, sí nos gustaría profundizar un poco en relación con las principales iniciativas de la Dirección General de Seguros en materia de sostenibilidad. Bueno, pues lo que se hizo inicialmente fue crear un departamento a mediados del año pasado específicamente de sostenibilidad. Es cierto que antes se llevaba pues, de manera individual y repartida por la dirección todo el tema de sostenibilidad y se decidió crear un departamento para coordinar todas las funciones, porque bueno, pues al final afecta tanto a Solvencia II como a requerimientos más cualitativos y también de reporting y de greenwashing, conductas de mercado, etcétera. Se decidió crear un departamento de sostenibilidad que está dentro de la subdirección de solvencia, pero ya digo, tiene un carácter totalmente transversal, se llevan todos los asuntos y bueno, pues fue un poco un punto de partida para poder coordinar y poner todo en común. ¿Qué se hizo también? Se incluyó la sostenibilidad como una de las prioridades de supervisión para la Dirección General de Seguros para los ejercicios 2023 a 2025. En general un poco se están revisando las políticas de las entidades, ver cómo se han incorporado los riesgos de sostenibilidad dentro de sus políticas, tanto en el área de gestión de riesgos como la función actuarial, etcétera, todas las modificaciones incluidas en Solvencia II. También en ORSA se está mirando cómo las entidades han incluido todos los riesgos de sostenibilidad en el ORSA. Se ha enviado también un cuestionario un poco ya más general para ver el nivel de adaptación a SFDR, bueno, pues también en el ORSA y un poco las prácticas más comunes que se están realizando. Se envió un cuestionario a principios de año a diferentes entidades para ver qué se estaba haciendo un poco. Y bueno, pues queremos también mirar todo, por supuesto, todos los efectos de un posible greenwashing para tratar de evitarlo. Entonces ya digo que se está un poco analizando todas las áreas dentro de la DGS. No solamente se han realizado durante la primera parte del año ciertas actuaciones, se continuarán realizando durante el segundo semestre del año, pero en este terreno especialmente consideramos que la dirección tiene que ir de la mano de las entidades aseguradoras. Es cierto que existe numerosa normativa y bueno, pues en ciertos casos nos está abrumando a todos y creemos que tenemos que ir de la mano con las entidades, intentamos hablar con ellas a nivel, bueno, pues UNESPA como entidades individuales y por eso bueno, pues también nos encanta este tipo de iniciativas para poder hablar con el sector y que bueno, pues vean nuestro punto de vista y siempre tenemos la puerta abierta para cualquier dudas que les pueda surgir o cualquier cosa porque bueno, pues es cierto que entendemos que a veces puede existir algo de desconcierto. Sí, así es, así es. No sé, te voy a hacer la pregunta probablemente del millón, pero efectivamente digamos el sector o desde la perspectiva que nosotros hemos podido entender de nuestra relación con ellos es precisamente lo que dices, es quizás de desconcierto o de cierta sensación de abrumación, ¿no? en el sentido de ser afectado por todos los flancos de los estados financieros, como por todos los flancos de políticas, sistemas de gobierno, requerimientos adicionales, etcétera, y además derivado de una normativa que en muchos casos es compleja, que puede ser llegada a interpretarse como contrapuesta o incluso solapada, ¿no? Unas normativas con otras, todo girando alrededor de taxonomía, pero bueno, ahora en el 25 llega CSRD, tenemos SFDR, tenemos IDD, tenemos, en fin, tantísimas cosas que las entidades que, digamos, en su gestión cotidiana sí venían haciendo una gestión anticipada de todo este tipo de riesgos, porque su naturaleza de negocio así lo requiere, como digo, se sentía un poco desconcertada. Como dices, la DGS va a ir de la mano con las entidades, pero no sé si en los planes de la DGS está el unificar un criterio, una directriz, una guideline, sí, en definitiva, en el sentido de marcar un camino homogéneo para todas. Bueno, nosotros de primeras lo que estamos intentando es tratar de unificar y dejar clara cuál es la normativa, porque a nivel, por ejemplo, reglamentos delegados es verdad que son numerosos,
Nuestro primer punto de partida ha sido crear un apartado dentro de la web de la Dirección General de Seguros en materia de sostenibilidad para que bueno, pues todas las entidades que lo soliciten o que lo necesiten puedan acceder a todas las novedades normativas, papeles de consulta, guías de IOPA, etcétera. Entonces, bueno, ese ha sido nuestro punto de partida. Ya digo que estamos también hablando un poco con ellas para ver un poco cómo están manejando ciertos aspectos. En materia de los nuevos estándares publicados por parte de la Comisión, lo bueno es que vamos a tener unos estándares homogéneos, una información que va a ser homogénea por parte de las entidades, que además va a estar sujeta a verificación por parte de los auditores. Entonces, bueno, por parte de los estándares sí que es verdad que tenemos algo más homogéneo, pero ya digo que precisamente uno de los fines de los cuestionarios que estamos haciendo a las entidades es ver cómo están avanzando, ver en qué áreas pueden necesitar más o menos apoyo y en función de eso, bueno, pues también a nivel de GS lo iremos promoviendo y también lo moveremos a nivel IOPA para ver si, bueno, pues ya no solamente si a nivel nacional se considera oportuno, pero quizá a nivel europeo también puede ser necesario algún tipo de dirección. Sí, muy buen punto, yo creo que el sector está en ese sentido agradecido. Bien, y quizás en este último número, o esta última pregunta, quiero decir, relativa a las novedades normativas, sea aquella que tiene, digamos, un carácter por lo menos de mayor interés, ¿no? Como decíamos, como has señalado antes, la normativa es tan extensa, tan prolija y en ocasiones tan compleja de interpretar y además se refresca continuamente. Entonces, una normativa sustituye a la anterior, que a su vez había sustituido a un par de ellas, etcétera, etcétera, y es lo que creo que desde algún punto de vista puede generar cierto desconcierto. Entonces, en ese sentido, sí te agradecerías, ¿no?, si nos pudieras, como experta, contar algún tipo de novedad normativa, regulatoria. Bueno, son muchos, me temía. No nos daría un podcast para hacerlo, pero vamos, por supuesto, a modo un poco de resumen. Finalmente, yo creo que la idea es los riesgos de sostenibilidad tienen que estar incluidos dentro de las entidades aseguradoras absolutamente en todas las áreas. En particular, como se ha ido un poco haciendo también a nivel del sector asegurador. Por la parte de solvencia, primero tuvimos la modificación del reglamento delegado. Hay que incorporar los riesgos de sostenibilidad prácticamente en todas las áreas. Es un riesgo más de las entidades. Solvencia 2 es un enfoque basado en riesgos, con lo cual sostenibilidad tiene que estar incluido. Hablamos del área de gestión de riesgos, función actuarial, principio de persona prudente, prácticamente en todas las áreas. Y ya no solamente a nivel de reglamento delegado, sino que también a nivel de directiva. La propuesta directiva acordada a finales del año pasado por la Presidencia española también incluye una serie de modificaciones, en particular, por ejemplo, para el ORSA, ¿no? Teníamos las guías de IOPA en materia del ORSA, parece que finalmente se introduce en Directiva de Solvencia 2 los escenarios climáticos que tienen que hacer las entidades, al menos 2 escenarios climáticos, con un aumento de la temperatura global superior o inferior a los 2 grados centígrados, un enfoque cuantitativo y cualitativo, que creo que también es algo novedoso, ¿no? Y sobre todo que si las entidades consideran que este riesgo no es material, tienen que explicar el porqué. Ya no estamos hablando de decir, bueno, pues no es material y terminamos ahí. Pero también se han sacado varios documentos a consulta pública muy relevantes en materia de Pilar 1, de requerimientos de capital, tanto por la parte de mercado como por la parte de catastrófico. Por la parte de catastrófico, en el caso de España, al menos a priori no se ven efectos y gracias además a la presencia siempre del Consorcio de Compensación de Seguros en nuestro país, bueno, pues consideramos que posibles recalibraciones siempre tendrían un efecto menor en España que en otros países. Pero la parte de requerimientos de capital de cara a mercado, sí que es verdad que IOPA ha consultado sobre spread y renta variable, sobre la posibilidad de hacer modificaciones en los requerimientos de capital por la parte de spread y de renta variable. Entonces, bueno, eso ya no solamente todas las novedades que hemos tenido en Solvencia 2, sino las posibles novedades que vayamos a tener de cara a los próximos meses. También se nos ha abierto otro nuevo documento, como son los planes de transición, que es verdad que la Directiva de Solvencia 2 va a incorporar la necesidad de las entidades aseguradoras de hacer unos planes de transición. Entonces, bueno, pues vamos a esperar a que IOPA finalice los RTS un poco y establezca todos los requerimientos que las entidades van a tener que presentar. Luego, materia de CSRD, bueno, pues está por llegar, ¿no? Los estándares que bueno, en el fondo es cierto que es muchísima información la que se va a solicitar y se ha ampliado un poco el abanico de entidades a las que se les va a requerir, estableciéndose ya las entidades grandes claramente, entran de una manera paulatina, lo cual, bueno, pues yo creo que también es bueno. También es verdad que para el sector todos los estándares sectoriales se han puesto durante 2 años, con lo cual, bueno, pues por lo menos ahí tenemos buenas noticias.
pero es cierto que son unos requerimientos de información novedosos que van a tener que entregar las entidades aseguradoras al superar el EIF, el antiguo EIF. Son unos requerimientos de información que además no solamente va a afectar a la propia entidad aseguradora, sino que afecta a toda su cadena de valor, que yo creo que es una de las novedades. Las entidades van a tener que reportar no solo su información, sino también toda la información de sus proveedores y de sus clientes. Sí. Y además tenemos la doble materialidad, con lo cual también es otro concepto novedoso. Entonces, bueno, pues es cierto que por ese lado tenemos unas grandes novedades que se unen a SFDR, que teníamos hasta ahora, bueno, sobre todo para las entidades que comercializaran IBIPs, que tuvieran que reportar y digamos que dar una serie de información tanto en sus páginas web como a nivel del consumidor sobre los productos que comercializan, tener en cuenta las necesidades o los deseos de sostenibilidad de cada uno de los clientes. Entonces, bueno, pues desde luego hay muchísimas novedades y estamos a la espera también, bueno, pues que si se saca algún documento por parte de IOPA de greenwashing y al mismo tiempo la directiva de diligencia de vida, con lo cual tenemos muchas novedades que efectivamente no solamente son las que ya hemos tenido, sino que es que esto está en continuo cambio. Sí, en continuo cambio. Sí, al final es un poco lo que decíamos, ¿no? Que el sector asegurador se ve impactado por el lado del activo, por el lado del pasivo, por el sistema de gobierno, etcétera. Como no puede ser de otra manera, ¿no? Pero quizás por la casuística de negocio, por el modelo de negocio de una entidad aseguradora, tiene exposición absoluta, ¿no? a sostenibilidad por ambas partes o porciones del balance. Muy bien, pues yo creo que hemos hecho un recorrido panorámico sobre todas las materias o los elementos clave, ¿no? de la llegada de sostenibilidad, muy especialmente esta última de novedades normativas que te agradezco especialmente porque es, digamos, un elemento, digamos, de complejidad, ¿no? añadida al modelo de negocio de las compañías y al sistema de gobierno de las mismas. Por otro lado, también recalcar un poco el mensaje que has indicado de que la dirección irá de la mano con las compañías en el asesoramiento, en el acompañamiento, en la implantación del grado adecuado de sostenibilidad en sus modelos de negocio. Y por otro lado, también me agrada muchísimo, ¿no? la reflexión que has hecho en el sentido de nombrar al sector asegurador como un sector económico, financiero puntero, ¿no? en el tratamiento cotidiano, ¿no? de sostenibilidad dentro de sus balances, porque su modelo de negocio así lo requiere. Pues te quiero agradecer nuevamente tu deferencia, ¿no? tu gesto con nosotros, de estar aquí con nosotros y de ilustrarnos en toda esta materia tan compleja como es sostenibilidad. No, muchísimas gracias a vosotros siempre por vuestra invitación. Un placer. Gracias. Muchas gracias. Gracias.